Kaixo egunon, ¿qué tal? Hoy hablamos de la regeneración de la zona Irimo, entre Urretxu y Zumárraga. Este es un amplio espacio de 7,5 kilómetros cuadrados en el lugar donde estaba antiguamente la fábrica de herramientas Irimo. Regeneraciones hay muchas, pero lo que destaca de este proyecto es que es participativo. Se presenta además como un nuevo modelo de regeneración urbanística y están buscando a gente del entorno que se pueda implicar. Para hablar de este asunto hemos invitado a Ibon Salaverría, que es arquitecto y coordinador del proyecto Irimo, y a dos miembros del grupo motor del mismo, la arquitecta Edurne Aracama y el fotógrafo Asier Larrazán. Egunon. Kaixo. Bueno, eskerrik asko izateagatik. Vamos a ubicarnos en primer lugar, ¿no? Porque la gente de Urretxu igual sí que conoce este espacio, pero Urretxu y Zumárraga, pero muchísima gente no. Entonces vamos a poner un plano del lugar en el que, bueno, estáis desarrollando ya este ambicioso proyecto. Entonces son 7,5 kilómetros y en este momento ¿qué hay? ¿Puras ruinas ahí o...? Sí, no. Realmente no es todo ruina. Hay empresas todavía que están en activo, pero sí que las empresas que fueron importantes en su día ahora están sin actividad. Pero, como decimos en el proyecto, más que verlas como ruina, las queremos ver como oportunidad de cambio. Entonces, este es una vista aérea de Urretxu-Zumárraga. Sí. Es, digamos, una especie de pirulí así extenso, ¿no? Sí, aquello que se veía en la foto aérea, esa es la zona sur de Urretxu, una zona llana además, luego importante en nuestro territorio, ¿no? Todavía encontrar zonas llanas y, como decías, es un área muy extensa y es casi tan larga como toda la calle La Beaga, que es la que conforma Urretxu, ¿no? Por lo tanto, por eso planteábamos que tenía que ser un proyecto pensado desde la temporalidad, con una transformación gradual para ir viendo un poco las necesidades que con el tiempo se pueden dar ahí, ¿no? Bien. ¿Y qué es lo que queréis hacer? O antes de hablar de esto, bueno, ya sabemos que es una regeneración, pero ¿vosotros quiénes sois? O sea, ¿quién forma parte de este proyecto? Bueno, pues somos un poco los miembros del grupo motor y bueno, igual ha sido un poco también el coordinador. Y bueno, todo esto viene desde un proceso que ya explicaremos luego poco a poco, pero bueno, hubo en 2013, en enero, si no ando mal, un proceso pues, de participación ciudadana con unas mesas que se coordinaron pues, con un grupo de sociólogos y bueno, de ahí surgió un poco pues, todo un proceso de dar ideas, de cómo se puede regenerar todo esto, que tiene que ser un proceso pues, gradual, tanto en tiempo como en espacio. Y a raíz de todo eso, de ahí unos meses, pues, se generó un grupo motor conformado por gente que participó en este proceso de participación de las mesas ciudadanas. Pero ¿a quién le surgió esta idea de, a ver, aquí hay un terreno, una zona ya en desuso, ¿no? Que está, bueno, muy contaminada? ¿De quién parte todo esto? Hombre, realmente surge de una propuesta al ayuntamiento, ¿no? Pero viendo... ¿De arquitectos? Sí, pero viendo que el modelo de urbanismo muchas veces llega, el modelo de urbanismo que hemos tenido hasta ahora, que define el futuro a largo plazo, lo que puede generar muchas veces son bloqueos políticos, ¿no? Y que un área esté sin uso durante largo tiempo hasta que se resuelvan esos bloqueos. Por lo tanto, primero fue una propuesta al ayuntamiento que la aceptó, conformamos las mesas de trabajo, de ahí salieron unas conclusiones, no definiciones, sino conclusiones de líneas de trabajo posibles a desarrollar, y de ahí es, como decía Edurne, cuando después se conforma el grupo motor, que es ahora lo que estamos trabajando. Estamos trabajando la conformación del grupo y a la vez trabajando todo el material que recogimos en la primera fase y poniendo en marcha, ¿no? ¿Cuántas personas estáis en todo el colectivo? Habría que destacar un poco que yo creo que en el proceso de participación al principio intentamos un poquito... Bueno, intentaron los que nos convocaron a este proceso un poco que estuviésemos representados, digamos, no solo políticos o técnicos, sino un poco, yo creo que gente un poco de todo el espectro que puede abarcar un pueblo, ¿no? Es decir, pues gente que podía venir de la cultura, gente que podía venir, pues yo qué sé, departamentos técnicos, había representantes de ADIF, de Sprilur, de Ugasa, de la agencia de Urretxu-Zumárraga, es decir, había gente un poquito que podía abarcar muchos perfiles distintos, de forma que se contaba un poco con visiones o con puntos de vista, yo creo que bastante amplios, y no aquellos que únicamente vienen siempre desde el punto de vista del político o del técnico. Sí, más que nada, el planteamiento además era abarcar el espectro lo más amplio posible, porque decíamos, otro modelo de hacer urbanismo
otro modelo, otra manera de hacer ciudad, ¿no? O sea, decimos, vale, si cambiamos la palabra urbanismo a decir vamos a hacer ciudad tiene muchos aspectos diferentes, ¿no? No solo el técnico y el de la decisión política, ¿no? Que al final tiene que existir también, pero desde el principio todo ese trabajo previo que consideramos que hay que hacer para pensar la ciudad es la que abrimos, ¿no? En esas mesas, y ahora es la que intentamos también en el grupo motor que esté representado. Sí, yo por creo eso que como consecuencia el mismo grupo motor también está conformado por gente de diferentes ámbitos. Hay gente a título personal, hay representantes de instituciones o agencias que pueden tener influencias. Es un poco pues, abarcar los diferentes rangos que pueda tener influencia en Irimo, ¿no? Y del pueblo, así podríamos decir, independientemente luego pues, de empresas y tal y de instituciones, ¿cuántas personas estáis? Porque en el pueblo la gente conoce este proyecto. O sea... Se habla, ¿no? ¿Cuántas personas estáis aproximadamente? Se sabe algo, pero de todas formas ahora sí que estamos justo en uno de los momentos claves en cuanto a la comunicación de lo que se ha venido haciendo hasta ahora y lo que se va a hacer en los próximos, digamos, bueno, a corto plazo. Estamos justo sumergidos ahora en un momento clave de la comunicación porque vamos a lanzar el tríptico, que si no me equivoco, sí, hoy mismo... Se va, hoy lunes se está buzoneando este tríptico que estamos viendo en imágenes. Eso es. Y luego, pues bueno, en unas pocas semanas, pues bueno, ya iremos lanzando más información un poco sobre, de nuevo, pues sobre el foro Irimo que se va a abrir en los próximos días y demás. Sí, yo creo que está siendo el trabajo en el grupo motor. Más o menos se acuerdan cosas para ir lanzando después con la mesa de trabajo que hacemos con los políticos. Pero eso más o menos está funcionando fácil y en cambio lo más complicado que nos estamos encontrando es cómo comunicar bien este proyecto, ¿no? Porque sí es verdad que es muy complejo, tiene mucho trabajo previo y nos encontramos con la dificultad un poco de hacer como una comunicación muy clara y muy sencilla de cuáles son los objetivos, ¿no? Y otras maneras de hacer ciudad, al fin y al cabo. Ya. Y para que la gente también pues, sepa que esto está abierto, ¿no? A todo el mundo, o sea, cualquiera puede participar en esta iniciativa. Para que la gente no piense que, bueno, ya están otros 4 de siempre, que igual no son los políticos, ¿no? Pero, bueno, entonces, aquí decís en el tríptico, ¿qué es el proyecto Irimo? ¿Y qué es? El proyecto define un proceso de transformación urbanística para la zona de Irimo en Urretxu. Y entonces, bueno, pues contarnos un poco qué es lo que es. Vamos a hablar ya del proyecto en sí, de los objetivos que os habéis puesto. Yo creo que tienen como dos escalas, ¿no? El Irimo como proyecto es lo que comentábamos antes, que es buscar otras maneras de hacer ciudad más cercanas a las personas que a lo que ha venido siendo el urbanismo, ¿no? Que ha tratado bueno, en mi opinión, casi de mercantilizar, ¿no? El proceso de hacer ciudad. Pretendíamos poner la persona en el centro de lo que es hacer ciudad y a partir de ahí buscar unas necesidades y luego vendrán un poco los proyectos técnicos, ¿no? Claro, un planteamiento así necesita de tiempo y lo que necesita es de plazos, ¿no? Como vemos en la pantalla, ¿no? Esas conclusiones que salían en la primera fase que hablaban de una transformación gradual que no hipoteque futuros posibles, sino que abra posibilidades. Es decir, si el urbanismo tradicional siempre define y cierra y determina los futuros, sí, o sea, como aquí va a haber otro pabellón industrial. Eso, ¿no? Es, muchas veces el urbanismo ha jugado, ¿no? A hacer como de adivino, ¿no? Es decir, bueno, en 20 años aquí vamos a hacer esto, ¿no? Intentamos darle la vuelta a eso e ir preparando un espacio para que pueda ser. Y entonces, en este momento, ¿qué es lo que habéis hecho hasta ahora? O sea, preparar este espacio y, bueno, ya vemos, ¿no? Que hay una importante labor de descontaminación del terreno. ¿Estáis en esto ahora? Bueno, de momento se están elaborando algunos informes. ¿Informes? Eso es, sí, bueno, digamos, haciendo unas mediciones para elaborar unos informes y para saber un poquito cómo hacer frente a eso, ¿no? Es decir, para los que no estamos habituados un poco a todo este mundo de planes generales, de urbanismo y demás, un poco lo que nos sorprende es ver la lentitud del proceso simplemente pues, para poder hacer una pequeña intervención en una de esas áreas. Es decir, hay que seguir una cantidad de pasos y de alguna forma para hacerlo de una manera legal hay que seguir tantos trámites que bueno, pues estamos un poco en ese inicio del proceso, ¿no? Bueno, y lentitud también porque al ser un proceso participativo, ¿no? Pues las decisiones, ¿cómo las tomáis? ¿Esto es algo asambleario?
Hombre, no creo que... O a mí no me gusta mezclar la asamblea con la participación. Y de hecho creo que también si se está extendiendo en el tiempo es porque a la participación hay que darle tiempo para que no quede simplemente en un maquillaje, ¿no? Que creo que está ocurriendo muchas veces, en muchas ocasiones, ¿no? Las ¿En este decisiones... proyecto? No, te hablo de otros, por supuesto. Estamos intentando que sea una participación real. Hay diferentes estructuras o posibilidades de plantear un proceso participativo. En nuestro caso, después de esa primera apertura de las mesas de trabajo y la conformación del Grupo Motor ahora en 2014 abrimos otra vez el debate. Es decir, no puede ser constantemente 70 personas trabajando como estuvieron en la primera fase, luego tiene que haber un grupo más reducido que representa y que vuelve a extender una red, ¿no? De opinión y de debate. La intención, pues de aquí a unos meses, pues abrir otra vez una serie de foros y volver a abrir los temas a más gente, pues para que también pueda seguir opinando. Pues que tampoco sería práctico, ¿no? Entre tanta gente, 60 o 70 personas que estuvimos en el proceso de participación, pues no es real y no se puede tampoco trabajar. Pero bueno, que quede claro que no es un grupo cerrado, que se puede ir incorporando gente dependiendo de las necesidades y que hay intención también, pues, del Grupo Motor constantemente ir abriéndose otra vez, pues, a foros o charlas, pues, para... Sí, de hecho desde el Grupo Motor mismo ya estamos detectando, ¿no? Como carencias de tipos de perfiles de personas que necesitamos, ¿no? Estáis buscando una señora mayor. Sí, ahora no estamos muy equilibrados hombres y mujeres, primero, y por lo tanto creemos que sí tenemos la mirada un poco de un hombre mayor, y además con una experiencia relacionada con la empresa, etcétera, pero no tenemos el perfil de una mujer mayor que dé esa mirada suya, ¿no? De cómo usa la ciudad o cómo vería ese espacio a futuro, ¿no? Para el Grupo Motor. Sí, para el Grupo Motor. Bueno, pues desde aquí, ¿no? Ya está hecha la petición, y también una socióloga, un sociólogo. Sí, también un perfil igual más técnico que dinamice de una manera más ágil muchas veces los trabajos que hacemos, ¿no? ¿Y un fotógrafo qué puede aportar en todo esto? Así Un fotógrafo. Porque bueno, arquitectos, pues te imaginas las estructuras del edificio, tal, el urbanismo, pero un fotógrafo, ¿tú Hombre, qué yo creo que haces? estoy un poquito a título individual, como habitante de la comarca, y como fotógrafo, pues bueno, a mí me interesan mucho los procesos de documentación. Es decir, al final yo creo que la fotografía sirve un poquito para retener y para reconocer, y para que pasado un tiempo tengamos constancia de las cosas, y bueno, pues al final pues es un medio de comunicación. Y yo creo que nos encontramos muchas veces con que hay un vacío, pues, poniendo por ejemplo el caso de Irimo Iturralde, yo creo que la mayoría de los habitantes de Urretxu y Zumárraga desconocemos lo que hay ahí. No, o sea, yo hasta que entré por primera vez ahí hace unos meses no tenía ni la más mínima idea de qué me iba a encontrar. Y creo que como yo, pues puede haber muchísimos habitantes en Zumárraga y Urretxu y en otros pueblos que desconocen totalmente lo que hay ahí. Desconocemos lo que hay ahí ahora, pero desconocemos el tipo de actividad que ha habido y lo que han supuesto ese tipo de empresas. Y bueno, pues yo creo que es... recuperar la importante memoria, ¿no? recuperar, Hacer un sí, trabajo de memoria. eso es bueno, ahora que se habla tanto de recuperar la memoria, ¿no? Pues un poco lo que pretendemos, yo creo que ahora también es generar un archivo gráfico mediante fotos, mediante testimonios, mediante entrevistas y demás, que de alguna forma conforme la memoria de lo que ha sido Irimo, de lo que es ahora, y que pasado un tiempo podamos echar la mirada atrás un poco también y contrastarlo con lo que habrá dentro de un tiempo determinado. Entonces, bueno, a mí como fotógrafo principalmente lo que me interesaba es esa visión un poco de la memoria del lugar. Y luego irás sacando fotos, ¿no? De los trabajos que se lleven a cabo. Sí, bueno, la idea es un poco ir registrando todos los cambios que se vayan produciendo, ¿no? A partir de ahora, que bueno, inmediatamente va a empezar a haber cambios ya en este entorno, entonces pues ir registrando un poco la evolución del lugar y esos cambios. Sí, con lo que contaba Asier igual adelanta un poco lo que nos hemos dejado antes, ¿no? De los objetivos a corto plazo, ¿no? Que en el Grupo Motor hablábamos de lo que comentaba Asier, abrir, conocer y luego empezar a adaptar ese espacio, ¿no? O sea, pero primero abrir y conocer. Y es verdad que a todas las personas que hemos llevado a visitar el sitio se sorprenden, como diciendo, claro, Sí. es lo que decíamos antes, desde fuera ese espacio parece una ruina.
Y cuando empiezas a entrar a esos espacios y empiezas a ver esas estructuras, sobre todo te sorprende por la capacidad que pueden tener, ¿no? de generar diferentes usos, diferentes tipos de espacios, pero utilizándolas, ¿no? Y aprovechando esa memoria que han construido, casi añadiendo a ellas nuevas actividades, ¿no? Que sería un poco, además, lo que comentábamos, la manera de poner en valor un patrimonio. El patrimonio, en vez de simplemente archivando imagen, ¿no? Dándole uso o poniéndolo en activo, ¿no? Es como mayor valor se da, ¿no? Claro, en las visitas que estáis haciendo la gente dirá, pero ¿y ahora qué aquí, no? ¿Qué se puede hacer? Habéis organizado muchas charlas también para julio. O sea. Sí, ahora en julio, bueno, los objetivos 2014, ¿no? Que hemos marcado es empezar a adaptar unos espacios concretos, o los que hemos decidido que son estratégicos, que más o menos están enmarcados en la mitad del área. Empezar a adaptar esos espacios como ya inversión a futuro, porque esos espacios van a hacer visible ya para la ciudad, para los ciudadanos ese lugar. A la vez que eso, volvemos a abrir el debate, ¿no? Sobre tres ejes, sobre economía, sobre medio ambiente y sobre procesos urbanos, ¿no? O de hacer ciudad. Por lo tanto, paralelamente vuelve un poco a confluir lo físico, la transformación física, pero otra vez en la reflexión abierta de decir qué posibles usos puede haber en este espacio, ¿no? Pero ya viendo las capacidades que tiene el lugar, ¿no? Por cierto, ¿este espacio es público o privado? Hay una mezcla de, bueno, igual Edurne que porque controla un poquito vais mejor el tema de a hacer arquitectura todo tipo de cosas ahí, ¿no? Si está previsto. Hay parte pública y hay parte privada, ¿no? Y un poco lo que se ha pensado es tirar un poco al principio pues, de la parte pública porque se considera que es lo más fácil pues, para poder empezar a gestionar. Siempre lo privado tienes como más inconvenientes, ¿no? Pero bueno, ya has visto en toda la pastilla que hemos comentado que tiene 7,5 kilómetros cuadrados, pues al final tienes tanto público como privado. Y o sea, el privado son los propietarios de la antigua fábrica Irimo, supongo. ¿Y qué dicen? Porque claro, ellos también estarán ahí viendo un poco a la espera, ¿no? De lo que pueda pasar ahí, ¿o qué os han dicho? Hombre, en la situación actual es complicado para los que tienen espacios ahí donde no les dan salida, pues bueno, es una situación complicada. Pero sí que estuvieron casi todos ellos representados en la primera fase del proceso participativo. Y es también un trabajo que nos queda, al igual que comentábamos antes, que hemos hecho la primera mesa de trabajo con los grupos políticos, ahora nos queda hacer la de los propietarios. Es decir, ver, al final, en el fondo hablábamos que Irimo a largo plazo tiene que ser un proyecto casi de gestión. No es tanto de formas y de determinar cosas, sino de gestión, ¿no? ¿Qué posibles gestiones diferentes a las que hemos tenido hasta ahora para hacer ciudad se pueden dar, ¿no? Ahí, siendo además una suma entre privados y espacio público, pues es un poco lo que tenemos que ir avanzando con ellos también, ¿no? Posibilidades de ir gestionando de manera conjunta, ¿no? La transformación de eso. Ver venir, pero bueno, haciendo. Claro, en la primera fase también con los políticos, porque normalmente hasta ahora han sido los políticos, ¿no? Los que han tomado todas las decisiones y tal. Claro, pero si decidís vosotros, los políticos, ¿os tendrán que seguir? Porque esto, o sea, es el ayuntamiento, al final, la Diputación, los que están poniendo dinero para esto. ¿Cómo se va a articular? Sí, no es que el grupo motor no decide, el grupo motor trabaja, yo creo. El grupo motor trabaja para abrir opciones y para volver a abrir un debate sobre lo que puede ser. Está claro que al final... en el sistema que vivimos, el político decide. Las cosas se determinarán en pleno municipal o donde tenga que ser y tendrán que tener pues el sí de las instituciones que sean, ¿no? Pero yo creo que tiene que quedar claro que el grupo motor no decide cosas, sino que recoge trabajos realizados y propone cosas abiertas. Tenemos que... nuestro trabajo más importante es cambiar un poco el chip de cómo vemos la manera de hacer ciudad, ¿no? Eso es complicado, por eso te decíamos que la comunicación nos está siendo bastante difícil. Es decir, ¿cómo podemos hacer ciudad de otra manera sin pensar que se deciden cosas ya, ¿no? Para dentro de 20 años. Ya, pero cuando propones cosas abiertas, o sea, tú estás haciendo unas propuestas y también se supone que trabajas para algo, ¿no? Sí, pero o sea, que si luego te tumba absolutamente todas las iniciativas del ayuntamiento y dices, pues vaya proceso participativo de... Hombre, yo creo que tenemos que conseguir de alguna manera que el grupo motor, sea cual sea ahora y dentro de unos meses, se convierta casi en una herramienta
que podríamos decir imprescindible para que los políticos cuenten con ella. Es decir, nosotros no tenemos ninguna capacidad de decisión, pero que si conseguimos que cuenten con nosotros o con los que estén dentro de unos meses ahí, pues yo creo que ya habremos dado un poco el paso, lo que se persigue, ¿no? Es decir, al final nosotros obviamente no podemos decir aquí se va a hacer esto, se va a hacer de esta manera o se va a hacer de la otra. Pero que independientemente de quién esté en el ayuntamiento, independientemente de quién esté gobernando aquí o allí, que se tenga en cuenta la opinión del grupo motor como representantes un poco del resto de los habitantes, pues yo creo que sería un poquito el objetivo, ¿no? Que se y luego también, o sea, cuanta más gente se adhiera al proyecto, ¿no? O más gente participe, pues entonces cuanto más peso tendrá. Cuanto más asentado esté, ¿no? Yo creo que pues, bueno, más difícil les resultará también a los políticos un poco obviarnos, ¿no? Y todo esto tiene un coste. Bueno, en el tríptico también, aquí lo habéis detallado, ¿no? Presupuesto 2014, 138.500 euros. No sé, ¿esto es mucho? ¿Es poco? No tenemos ninguna referencia a decirnos, es poquísimo. Es poquísimo. Sí. Es poquísimo. Hombre, nosotros este año, ese es el presupuesto 2014, hemos jugado con lo que hemos conseguido, ¿no? Tanto está cofinanciado entre la Diputación, entre el Departamento de Innovación de Diputación y el Ayuntamiento de Urrechu. Es un presupuesto que nosotros, analizando primero todos los pasos previos que habría que dar para hacer los sondeos de sobrecontaminación, las primeras limpiezas, gestión de residuos, todo el trabajo que hay previo, nos llevaría mucho más que ese presupuesto. Y más o menos hay un estudio previo de lo que podría ser un presupuesto de aquí a 3 años para ir adaptando unos espacios. Lo que hemos hecho es, con el dinero que hemos conseguido, determinar cuáles son las primeras áreas estratégicas que podemos adaptar, qué podemos hacer con la primera clasificación de residuos y además hacer contrataciones también. Se han promocionado 5 empleos para hacer las primeras obras de inversión en el espacio. Y además lo que comentábamos antes, que se empieza a trabajar el archivo y la memoria, se empiezan a trabajar pues eso, los nuevos debates que va a haber sobre IRIMO, etcétera, etcétera, ¿no? Es como más o menos 2 cosas paralelas que van un poco desde lo técnico, pero también desde la transformación real, ¿no? Y dentro de estos 138.500, ¿están vuestros sueldos? ¿Vosotros cobráis por esto? No, a ver... ¿Quién cobra? La coordinación, ¿Es voluntario? Hay un presupuesto aprobado en el grupo motor, hay ciertas asignaciones, trabajos muy concretos como coordinación y algún otro que son trabajos pues, o sea, el tuyo, que sí están, por ejemplo, que sí tienen una asignación, pero hay que decir que el grupo motor en sí es casi un voluntariado, ¿no? No es intención de precarizar el trabajo del grupo motor, pero se determina más o menos quiénes van a tener unas responsabilidades en los trabajos a realizar, y el resto del grupo motor simplemente lo que hace es de alguna manera un voluntariado, es decir, para ir conformando como esa masa crítica, ¿no? Lo sorprendente Ni siquiera un incentivo, lo sorprendente, porque es sorprendente también, lo ¿no? sorprendente y lo de agradecer es que el grupo motor, desde que se inició, se está consolidando de una manera importante, con la dedicación que supone. Y con las situaciones que hay también en cada persona del grupo motor. Madre, el que viene de trabajar de no sé dónde y viene a la reunión enseguida, hay un compromiso impresionante. Y estáis notando un poco, porque claro, o sea, esta iniciativa coincide un poco con ya el hartazgo generalizado que hay del sistema representativo de representación que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Por este motivo, ¿os notáis especialmente motivados o veis que la gente está más motivada de lo que podría estar igual hace 10 años para hacer este tipo de cosas? Bueno, yo creo que hay que probar nuevas maneras, hay que probar nuevas fórmulas. Yo siempre, desde que se iniciaron los procesos de participación, he insistido más de una vez en las reuniones que mantenemos que yo lo que quiero es ver un proceso de participación verdadero. Es decir, no quiero que esto sea simplemente una fachada, una cosa para quedar bien. Los propios procesos de participación parece que se han puesto muy de moda últimamente, es algo que suena mucho,
pero que yo no sé exactamente hasta qué punto se llevan a cabo y dan unos resultados y dan unos frutos, ¿no? Entonces yo tengo muy claro, por lo menos, y creo que como casi todos los participantes del Grupo Motor, que estamos muy convencidos que queremos que sea otra cosa, que no queremos que simplemente sea algo que queda bonito, una estrategia del tipo que sea, sino que queremos ver que funciona de verdad y que queremos ver un poquito que se puede llevar un proceso de participación hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y sobre todo es de agradecer en este caso un poco la confianza tanto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Urretxu como los otros grupos políticos que han aceptado no estar en el Grupo Motor. Es decir, el Grupo Motor tiene su dinámica y con ellos la comunicación es a través de una mesa de trabajo. Y se acepta. Con las instituciones. Sí, con los grupos políticos del pueblo. Y luego a las instituciones, pues claro, pues tan de vez en cuando hay que hacer los informes pertinentes de lo que estamos trabajando, cómo se va a gastar el presupuesto, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es más burocracia. Bueno. Oye, por cierto, que este proyecto también ha llegado a un concurso internacional, a un concurso europeo. Sí. Contadnos un poco en qué consiste. Cuando comenzamos a plantear las mesas de trabajo primeras, y hablábamos de ese proceso gradual de transformación, etcétera, encontramos Europan, que es un concurso confederado en Europa que cada 2 años propone diferentes emplazamientos para que arquitectos menores de 40 años propongan proyectos. Y era un poco la temática que se proponía justamente en ese momento, era la ciudad adaptable, que viene un poco pues muy al hilo de todo lo que se está intentando trabajar ahora en Irimo. Y entonces, bueno, pues se propuso a Urretxu como emplazamiento para poder proponer concurso y se aceptó. Y bueno, pues de ahí ahora tenemos un equipo ganador, que bueno, en principio todo surgió de una manera paralela, no era algo que se hubiera pensado desde el principio, pero ahora es un ingrediente más pues también para el Grupo Motor. O sea, hay un equipo que va a aportar eso es, el equipo que ha ganado el concurso con el emplazamiento de Urretxu, pues bueno, también va a aportar pues su análisis, sus ideas y bueno, eso también enriquece el proceso, ¿no? Porque además es una visión también externa, ¿no? Porque generalmente el Grupo Motor lo conforma gente de la comarca o gente local. Bueno, yo creo que también pues otra visión pues siempre viene. ¿Y de dónde son estos ganadores? Pues el equipo venía conformado de Madrid, pero bueno, creo que una chica era de Bilbao y los 3 de Madrid. Como Madrid, Cartagena, Pontevedra y Bilbao. Fíjate que yo creo que de Madrid no eran. Bueno, y ahora casi todos trabajando en Londres, creo que están, pero bueno. Bueno, pues qué interesante. Pero tenemos también, una ¿no? conexión, nos ha tocado un equipo, la verdad, que es muy majo, vamos, para trabajar. Bueno, estamos con Edurne Aracama, Asier Larraza y Ivonne Salaverría, implicadísimos en este proyecto de regeneración de la zona Irimo. Vamos a ir repasando sus cuestionarios personales y me gustaría preguntarles cómo os imagináis Urretxu, esta zona, de aquí a, pues no sé, 20 años, o cómo os gustaría imaginar. Venga, un sueño. Bueno, ya estamos viendo vuestros sueños. Desarrollar mi carrera profesional como arquitecta, dice Edurne. Publicar un libro, dice Asier. Y Ivonne dice, bueno, sueño con poder seguir soñando. Bueno, pues soñad entonces. Dentro de 20 años, esta zona. A mí me gustaría que fuera una zona activa, mixta, con muchos tipos de usos y al final de vida, ¿no? Que sea una zona viva. Con eso me conformaría, yo creo, ¿no? ¿Edurne? Pues lo que ha hecho un poco, aunque sea viva y que se enlace un poco con lo que es ahora mismo la ciudad, porque en estos momentos parece que es una zona que queda un poco como aparte, ¿no? Y bueno, pues que se enlace con lo actual y que realmente sea ciudad. Y Asier. Yo creo que más o menos parecido, ¿no? Pero bueno, últimamente he pasado muchas horas allí dentro haciendo fotos de todo aquello y la verdad es que es difícil no imaginar en cada rincón algo de actividad, ¿no? Entonces tengo incluso imágenes concretas de lo que a mí me gustaría que fuese aquello, pero me imagino que no tendrá absolutamente nada que ver con lo que yo pueda tener en mente dentro de 20 años. Eso habrá que negociarlo, ¿no? También. Pero sí, sobre todo, pues eso, me gustaría que fuese un sitio con mucha actividad, ¿no? Y pues, que se le diese todo tipo de usos y que estuviese visible la esencia del sitio tal y como es ahora también. Es decir, a mí no me gustaría que desaparezca eso y hay algo totalmente nuevo, sino que quede un pozo y un resto de lo que hay ahora, ¿no? Sí, esas estructuras, ¿no? Que has fotografiado y que hemos estado viendo, sí. Que bueno, forma parte del patrimonio industrial, ¿no? Por cierto, no sé si las instituciones os garantizan financiación, porque esto es importante. Claro, este año sí, ya hemos visto, pero... Tenemos este año, veremos el siguiente. Seguiremos... hacemos informes constantemente para ver que esto
debería tener una continuidad y esperemos que lo tenga. Bueno, y para terminar, habéis escogido un tema muy urrechuarra, ¿no? Claro. ¿Cuál es? Presentadnos a los músicos. Bueno, pues es el grupo Norzaguirres, ¿no? de Urrechu y Zumárraga son, y bueno, creo que era fácil, ¿no? Elegirles. Nos gustan Sí. los tres, son medio conocidos, amigos, algunos, o sea que... Norzaguirres, bueno, pues con ellos nos vamos a marchar, que sigan dando pues este punch que tienen para dar pasos en este proyecto. Y bueno, pues ya nos seguiréis contando cómo salen las cosas. Es que ricasco por haber estado aquí. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Es que ricasco zuei ere horretagatik, y arte.